Bueno, el gran desafío para la democracia es preservar, desarrollar, diversificar las instituciones que permitan que los diferentes objetivos de gobierno se realicen de una forma más participativa, más controlada por los ciudadanos, menos dependiente de los humores y de las decisiones de los líderes, y de forma en que haya una mayor responsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces, el gran desafío de la democracia son las instituciones para controlar los abusos del poder, instituciones para implicar a los ciudadanos e instituciones para que haya más justicia social, ¿no? La justicia social no se debe lograr en base a la lucha de unos en contra de la democracia, sino a través de la democracia. El reto fundamental es construir ciudadanía. No toda la población boliviana asume que tiene un rol ciudadano en la construcción de la democracia, de lo público, en la defensa de las instituciones, ni necesariamente comparte valores democráticos. Esa es una tarea pendiente. Y la otra tarea es que el buscar la igualdad no se reduzca al tema étnico, cultural, político, social, sino sobre todo al económico, es decir, que podamos hablar de igualdad acortando las brechas, que no tengamos que pensar en la existencia de niños trabajando a las 3 de la madrugada, cuidando autos, mientras otros sí pueden ir a la escuela. El tema de la igualdad no es solamente política, derecho al voto, es acceso a oportunidades, y creo que hasta acá ya el discurso se agota, hay que ver resultados. El primer reto importante para la democracia boliviana es la socialización de la economía, en el sentido que no puede haber democracia política desligada de la democracia económica. Creo que esto significa que aquello que hemos estado logrando como país, potenciando, fortaleciendo nuestra economía estatal, debe llegar a la población a través de procesos redistributivos. Por tanto, una democracia redistributiva. Y el segundo reto es continuar democratizando el poder público. Creo que en esto tiene gran importancia la elección por voto de jueces y magistrados, la conformación democrática de los órganos del Estado. Creo que eso es un reto fundamental, dar mayor participación a la gente en los órganos del Estado, en la conformación democrática de los mismos. El principal reto de la democracia en nuestro país creo que es lograr la participación y inclusión de todos los bolivianos. Nuestro Estado se ha caracterizado y actualmente está denominado como un Estado plurinacional, y eso no significa solamente hablar de un nombre, sino significa hablar del hecho, significa hacer partícipe a todos los bolivianos con las diferentes clases sociales que tengamos, con la diferente posición en la que estemos, seamos blancos, seamos negros, seamos caras o seamos taras. Yo creo que esa es una caracterización importante que la democracia en nuestro país tiene que lograr, y es evidente también hablar de la participación de todos los miembros de nuestro país, no solamente organizaciones sociales, no solamente dirigentes sociales, sino también tiene que hablar el pueblo en sí, las bases, la gente de a pie, el ciudadano de a pie. Creo que es importante que pueda participar no solamente en un estado, en un momento político, sino en la participación de la construcción de nuestro país. Primero, construirla como un escenario de cambio, no como un espacio que deba permanecer sin mutaciones, sino más bien como un escenario motivador de transformaciones permanentes de la propia democracia, pero asimismo de la institucionalidad de los sistemas, de la manera de convivir con los otros, con los diferentes, y de construir un futuro común. Y el segundo es esta construcción de institucionalidad de la democracia, que de manera que su desarrollo no dependa de las decisiones o de la voluntad política de los gobernantes de turno, sino que esta institucionalidad permita que se desarrolle de manera independiente de los gobernantes, que pueda ser más bien un elemento que alimente a las capacidades de gobernar. El reto
fundamental de la democracia que tiene que consolidarse es este proceso de ampliación que se está dando. Estamos viviendo un proceso de ampliación de la democracia bastante fundamental, donde la pluralidad democrática, la participación de partidos, de movimientos sociales y también ahora de representantes electos en ámbitos nacionales como la Asamblea Plurinacional y Departamental, sobre todo por usos y costumbres de sectores indígenas, etcétera, constituye un reto bastante fundamental que habría que ir consolidando para que cada vez eso se vaya ampliando, y ello implica un diseño y una ingeniería de instituciones que permitan asentar y consolidar todo este nuevo proceso que vive el país. Yo creo que uno de los principales desafíos de la democracia en Bolivia es lograr la universalización de los derechos económicos y sociales. Sabemos que más o menos el 80% de los y las trabajadoras en Bolivia no están excluidas de los sistemas de seguridad social de corto plazo y de largo plazo, o sea, de la salud y la pensión. Hay muchos grupos de los y las trabajadoras que no cuentan con la regulación laboral, con la cobertura y la protección del Estado. Uno de ellos, por ejemplo, son las trabajadoras del hogar, que no están fuera de la regulación de la Ley General del Trabajo, que no cuentan con una ley desde 2003, pero esa ley no está reglamentada, lo que significa que no ha salido del papel. Por ejemplo, ese es un grupo que en el área urbana corresponden al 11% de las mujeres. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, cómo generar políticas para la universalización de los derechos sociales y económicos. Vivimos un momento de génesis del pluralismo político renovado. Existe una suerte de metamorfosis del sistema de representación y por tanto el desafío fundamental es procesar este nuevo pluralismo político, donde el centro ya no lo tiene la mediación político-partidaria, sino que existen otro conjunto de formas de mediación y de representación que permiten procesar la democracia intercultural. El segundo reto es encarar de manera sistemática la deliberación ciudadana, la construcción de una ciudadanía más allá de la condición jurídica como identidad. Esta construcción de ciudadanía implica el generar un conjunto de mecanismos de deliberación que conecten la labor legislativa formal, la labor ejecutiva y de absolutamente todas las entidades formales del Estado con la iniciativa popular y ciudadana. El primer reto, en mi opinión, es recuperar el espacio político como el espacio del sueño, como el espacio del compromiso, como el espacio de la ética. Este es un reto fundamental de la democracia, y este reto tiene que ver también con volver a colocar en el centro del debate, pero con ese compromiso ciudadano, con ese compromiso de todos y cada uno, a los partidos políticos. Los partidos políticos, y así pensando en plural, obviamente con un partido fundamental como es el MAS en este momento en el país y en el proceso histórico del país, tiene que ser el centro de la atención, el centro del compromiso, el centro de la responsabilidad ciudadana. Yo creo que el segundo reto de fortalecimiento de la democracia está planteado por la fortaleza institucional, que es la otra pata flaca, la otra cojera que tiene nuestra democracia, que no estamos mirando la importancia de las instituciones para la construcción de igualdad en el país. Los retos fundamentales de la democracia en Bolivia es poner los principios por encima de los actores, las leyes por encima de los hombres, pensar en que la democracia se construye no a partir de la legitimidad de un actor. Todos los actores que tienen una hegemonía política se consideran por sí mismos legítimos, sino la democracia se construye pensando en valores fundamentales que sean compartidos por todos. Y un segundo elemento central es que pongamos al ciudadano con el mayor énfasis como el fin último de la democracia. ¿De qué sirve tener desarrollo y de qué sirve tener un sistema democrático de base ancha si es que el ciudadano, en definitiva, no puede ejercer sus derechos, no puede, en esencia, ser respetado
Estado o ser garantizado por el Estado en la construcción de su propia ciudadanía. Por tanto, los derechos humanos para mí son la base central, el espacio en el cual se concreta el desarrollo y también se concreta la democracia. Los pueblos indígenas, fundamentalmente las mujeres indígenas aymaras, quechas, guaraníes, tupiguaraníes, campesinas, afros, tenemos el derecho a una efectiva participación. El tema de participación implica participación plena y efectiva con decisión y voz. Otro de los puntos centrales de esa democracia es la cuestión de la distribución justa y equitativa de los recursos que provienen tanto del Estado como de los territorios indígenas, recursos que provienen, que implica que si es que hay una igualdad en la distribución de recursos que llegan sobre todo a los pueblos indígenas. No olvidemos que el tema de pobreza tiene que ver fundamentalmente con lo que son pueblos indígenas, mujeres indígenas. Yo creo que los dos principales desafíos son, uno, lograr armonizar los intereses regionales con intereses nacionales, de tal forma que todos apunten hacia un mismo lugar. Yo creo que los instrumentos democráticos pueden ayudar a que justamente la política pública regional se convierta en política pública nacional. Y el segundo interés es que con instrumentos democráticos podamos hacer crecer la torta, es decir, que exista mayor crecimiento económico sostenible, tanto para las regiones como para el gobierno central, dado que si una de las regiones se atrasa al resto de vagones. Entonces, quizás ahora lo sustantivo es un desarrollo económico sostenible regionalmente para que no exista conflicto entre las regiones. Estamos, sin lugar a dudas, ante una democracia plenamente participativa, comunitaria, representativa, que marca una diferencia fundamental respecto a la democracia contractual en que se delegaba o el pueblo delegaba su responsabilidad representante. Ahora el pueblo participa, por eso hemos escuchado una de las conferencias inaugurales de este evento, de esta democracia que necesariamente es conflictiva en cuanto y tanto dure este proceso de implementación de una democracia absolutamente pluralista, plenamente inclusiva, en la cual estamos además con una constitución política del Estado muy nueva y con un desarrollo legislativo gigantesco, básicamente desarrollando los principios básicos respecto a una economía plural, a una justicia plural, a un Estado compuesto, descentralizado y autónomo. Dos retos para la democracia en Bolivia. Yo diría que el primer reto es dar sostenibilidad a la inclusión social. Es decir, estoy absolutamente convencido que el principal mérito del cambio del proceso constituyente que ha habido en los últimos años es indudablemente la inclusión. Tú has visto llegar a resortes del poder político a sectores que nunca te hubieras imaginado que iban a llegar en la anterior Bolivia. Ahora, un reto es cómo le das en el marco democrático sostenibilidad a esa inclusión, que no sea un fenómeno cíclico, que tenga sus propias reglas, sus propias normas en el marco de la democracia boliviana. El segundo reto es cómo hacer andar, cómo volver efectivo, útil y sostenible el andamiaje de la autonomía. Hemos creado distintos tipos de autonomía. En el caso de Tarija, por ejemplo, tienes 4 tipos distintos de autonomía coexistiendo que traen el riesgo de volverse una carga burocrática. El reto en este caso es cómo vuelves esos niveles de autonomía posibles, viables en el marco de la democracia. Le entregue a los ciudadanos resultados tangibles, resultados concretos en la mejora de sus condiciones de vida, en la economía y en el campo social. Además que uno de los valores fundamentales de la democracia sea preservado, como es el de la libertad de los ciudadanos, tanto a discrepar como a expresarse libremente, a discrepar de quienes están en la gestión del poder. Mientras se preserve el derecho a discrepar y a pensar diferente, estamos fortaleciendo
la democracia, el